Sánchez pretende además que todos los españoles tengan que pagar de su propio bolsillo la factura que él ha asumido con los extremistas y con los separatistas que le han dado la investidura. Y no solo eso, sino lo que es más grave, Sánchez, a través de algunas de las instituciones que ya son dudosamente independientes porque han sido asaltadas por el Gobierno, pretende criminalizar a todos aquellos que denunciamos estos hechos cometidos por parte del Gobierno, de sus cómplices y de sus colaboradores de última hora. Estamos viendo, nada más y nada menos, que a un Gobierno socio de Bildu, es decir, socio de terroristas con delitos de sangre, y que se atreve a victimizarse. Sánchez se indigna de que las víctimas de su golpe se indignen y protesten en la calle. Sánchez y sus cómplices pretenden, y lo estamos comprobando durante estos días, blindarse ante cualquier tipo de crítica, no solo de la oposición, a la que han intentado amordazar en la tribuna del Congreso, sino también de la sociedad española en las calles, utilizando la Fiscalía y utilizando el Ministerio del Interior, que ya sabemos de quién dependen los dos. Y todo ello con un descaro que no podíamos prácticamente ni imaginar aquellos que denunciamos a este Gobierno ilegítimo desde hace 5 años. El descaro de quienes quieren amordazar a los demás, de quienes se victimizan, a la vez que hacen reformas legales para desproteger a la corona, a la nación y a la bandera ante los delitos de ultraje, e incluso para desproteger a las víctimas del terrorismo ante actos de apología del terrorismo. Esto es lo que le han pedido sus cómplices. No podíamos esperar otra cosa de este Gobierno llegado al poder de una manera ilegal en esta legislatura. Estamos viendo cómo Sánchez y cómo sus cómplices se hacen víctimas de una violencia inexistente, cuando la violencia política en España siempre ha partido del mismo lugar, de la izquierda y del separatismo, y siempre ha tenido como víctimas a los mismos, a los que no les apoyan y muy especialmente a Vox. Vox ha padecido durante esta legislatura pasada una violencia explícita, una violencia brutal. En Vallecas, siendo apedreados con adoquines ante la vigilancia y la tolerancia de los enviados de Marlaska en ese momento, en Sestao y en Vic, con diputados de Vox, con representantes públicos de la soberanía nacional que fueron heridos, que fueron apedreados. Hemos tenido que soportar cómo nuestros militantes son agredidos en las carpas en la calle, cómo se les da puñetazos, cómo se les da patadas, cómo derriban las mesas en las que tratamos de hacer llegar nuestro mensaje a los españoles. Hemos tenido que soportar cómo nuestros militantes y nuestros representantes en algunas provincias veían un día sí y otro también pintada la puerta de su casa con amenazas. En la misma semana en la que el Gobierno pretende amnistiar a quienes han cometido gravísimos delitos, a quienes apedrearon policías en el año 2017, a quienes han perseguido niños en las escuelas catalanas por hablar en español, este Gobierno se presenta como víctima de violencias inexistentes. Que no cuente con Vox para este teatro y para esta operación de victimización que nosotros vamos a denunciar, porque este Gobierno no tiene legitimidad moral alguna para denunciar nada, porque este Gobierno es el autor y el emparador de la violencia política en España. Y ante todo eso, observamos con gran preocupación la postura del señor Feijóo, que insiste en pactar con Sánchez. Ya lo ha hecho en las comisiones parlamentarias, en las que tenía mayoría con Vox y en las que no le hacía falta pactar con Sánchez, porque ya había pactado todas las comisiones del Congreso con Sánchez y con sus socios, en un acuerdo absolutamente inaceptable. Ya lo ha hecho también en el vergonzoso acuerdo para elegir un mediador extranjero, que sea el que desbloquee la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ya lo ha hecho durante estos días diciendo que está dispuesto a abstenerse en alguno de los decretos del Gobierno a cambio de algunas propuestas. Y ya lo ha hecho también aceptando una reforma constitucional que ahora les parece urgentísima a todos después de 40 años. Es decir, el señor Feijóo se está convirtiendo en el auténtico balón de oxígeno y en la tabla de salvación de Sánchez. Y que no cuente con Vox para esa operación de salvamento de Sánchez. Estamos verdaderamente preocupados porque no solo no rectifica la estrategia de la campaña electoral que ha traído España a la situación en la que ahora se encuentra, sino que el señor Feijóo ha decidido seguir reforzando esa estrategia.
sabiendo que era responsable del resultado del 23 de julio, como consecuencia de atacar y mandar atacar a Vox a través de sus terminales mediáticas y como consecuencia de tender la mano permanentemente a Pedro Sánchez. Y después del resultado, y después de ver qué es lo que Sánchez está dispuesto a hacer, y después de comprobar que el Partido Socialista está envuelto en un golpe a la Constitución pactando con todos los enemigos de España, siguen tendiendo la mano a Sánchez. Que no cuenten con Vox para ningún tipo de pacto o de blanqueamiento de este golpe. Es decir, está haciendo ahora lo mismo. El PP corre a condenar con palabras gruesas cualquier acto o declaración de Vox y da la mano a Pedro Sánchez. Y por lo tanto nosotros lo que queremos comunicar a los españoles y sobre todo a nuestros militantes y a nuestros votantes es que este va a ser un año muy difícil para Vox y también un año muy difícil para España. Porque Vox, y solo Vox, es el partido que no está dispuesto a contemporizar de ninguna manera con los autores del golpe de Estado, ni por supuesto estamos dispuestos a normalizar las consecuencias de este golpe y hacer como que este ha sido un episodio político más y que aquí no ha pasado nada. Y por ello debemos estar preparados para la respuesta y para el escenario seguro de que se reproduzcan los ataques contra Vox. Vox va a padecer, a partir de ahora, campañas mediáticas más insidiosas. Las declaraciones de Vox van a ser condenadas, vamos a padecer reprobaciones, vamos a ser declarados personas non gratas, incluso en los lugares donde ganábamos las elecciones. Nada nuevo para nosotros realmente. Lo que sí es nuevo, quizá, es que en eso Génova 13 y el Partido Socialista parece que van a ir de la mano. Van a tratar de seguir manipulando nuestro mensaje, van a seguir demonizando a nuestros líderes y a nuestros militantes, van a tratar de dividirnos y de enfrentarnos con todo el ahínco posible. Es lo que llevan haciendo desde hace mucho tiempo, buscando divisiones, buscando corrientes, llevando a la televisión a cualquiera que decide traicionar los planteamientos de Vox, y van a seguir haciéndolo. No tenemos ninguna duda, pero sobre todo sabemos que van a estar dispuestos incluso a ilegalizarnos. Ya vemos cómo están montando tramas, que si los satélites de Vox, que si el odio, que si la violencia, los mismos que amnistían a delincuentes, que pactan con terroristas, con delitos de sangre, que desprotegen a la corona, a la bandera, a la nación y a las víctimas del terrorismo. Los mismos se atreven a hacer eso. A nosotros solo nos queda hacer lo que sabemos hacer, que es resistir. Y no tengan ninguna duda aquellos que confían en nosotros, que lo haremos. Nos queda enfrentar todos esos ataques con la cabeza bien alta y lo haremos, sabiendo que llegará un momento en que una mayoría de españoles nos apoyen, como lo sabíamos cuando no teníamos representación y éramos el hazmerreír de muchos y recibíamos el desprecio. Y finalmente obtuvimos una gigantesca representación y nos convertimos en la tercera fuerza política de España. Y nos queda saber que probablemente estaremos políticamente solos la mayoría de las veces, pero estamos dispuestos también a asumirlo. España no puede acostumbrarse al golpe de Estado como una cosa más. España no puede acostumbrarse tampoco a ver como un mal inevitable a Sánchez, a sus cómplices y a sus colaboradores de última hora. Y España no puede caer en el fatalismo, pensando que no podemos deshacernos de este gobierno. Debemos enfrentarlo sin descanso. En las calles, en las instituciones, en los tribunales, en los foros internacionales y en los gobiernos regionales. Que este gobierno ilegal, que este gobierno que está actuando de manera criminal para acceder al poder, es un gobierno no solo ruinoso, no solo un gobierno que ha traicionado a los españoles, sino un gobierno extremadamente frágil y precario. Y un gobierno al que si le oponemos todas las fuerzas parlamentarias, todas las fuerzas sociales, todas las fuerzas institucionales, un gobierno al que sin ninguna duda derribaremos e impediremos que llegue al final de la legislatura y será víctima de las traiciones de sus propios cómplices de investidura. Un gobierno al que desde luego nosotros no le vamos a dar ninguna tregua y ningún balón de oxígeno como están haciendo otros que dicen liderar la oposición. Bueno, yo no soy quien tiene que decir a las personas el modo que tienen de manifestarse y de protestar, y por lo tanto no les tengo que decir ni lo que tienen que hacer ni lo que tienen que dejar de hacer. En cuanto al Partido Socialista como colectivo vulnerable, pues sí, yo lo entiendo, es un partido vulnerable a la corrupción, es un partido vulnerable a los crímenes de Estado, es un partido vulnerable a la traición, es un partido vulnerable a muchas cosas desde hace mucho tiempo.
partido que dio golpes de Estado en España durante la propia República, el partido que se llevó el oro del Banco de España, el partido que impulsó la guerra sucia contra el terrorismo que deslegitimó al Estado, el partido que ha robado dinero del erario, el partido que ha subido los impuestos asfixiando a los españoles de una manera inaceptable a la vez que endeuda a generaciones de españoles, el partido que ha amparado la violencia, el partido que ha pactado con los terroristas, el partido que ha traído a los comunistas al gobierno, siendo el único lugar de Europa, España, en el que esto ocurre, el partido que amnistía a delincuentes, es un partido vulnerable ante el cumplimiento de la legalidad. Esa es la vulnerabilidad del Partido Socialista. Es un partido que no tiene un solo principio más que el mantenimiento en el poder a cualquier precio. La verdad es que no nos fiamos de nada de lo que haga este gobierno, y menos en lo que tiene que ver con el control de epidemias. Este gobierno, ilegalmente, inconstitucionalmente, con 3 sentencias del Tribunal Constitucional, decidió quitar las libertades a los españoles. Este gobierno todavía no ha pagado, no ha asumido responsabilidades. Aquí se piden dimisiones por cualquier bobada. Y un gobierno con 3 sentencias del Constitucional en contra, que encerró a la gente en sus casas contra la Constitución, ha seguido en sus puestos. Hemos padecido todas las arbitrariedades y mentiras de este gobierno durante la epidemia y, como comprenderán, lo único que tenemos ante cualquier decisión que toma el gobierno es desconfianza, de inicio.